Lección número 10 para el 10 de marzo del 2018. El papel de la mayordomía. Versículo de memoria. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Domingo 4 de marzo. Cristo como el centro. A Jesús se lo compara con la sabiduría. Se nos dice acerca de él en el libro de Primera de Corintios 1:30. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando se dice que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, quiere decir que a él se lo ha constituido como el representante de la palabra de Dios, el que trae el mensaje. En sí mismo, él no es la sabiduría como persona, pero él es la expresión de la sabiduría, porque de él sale todo el conocimiento. La sabiduría y Cristo vienen a ser uno en ese sentido. Cristo no es un ser creado, la sabiduría fue creada más bien por él, y como viene a través de él, y Dios la da a conocer el Padre a través del Hijo, es por eso que se dice que Cristo es nuestra sabiduría. Pero más aún se dice con respecto a esto, en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Así es como Cristo, que es la sabiduría, es el centro de todas las cosas. Y de esa sabiduría, que es Jesucristo, se declara lo siguiente en el Salmo 119. Cristo es el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Así lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 y 14. De tal manera que Jesucristo, siendo la palabra, fue la encarnación de todo el Antiguo Testamento. En él se cumplían todas las Escrituras, y las del Nuevo Testamento no menos. Puesto que Jesucristo dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. De manera que entonces las Escrituras son las que dan testimonio acerca de Jesucristo. Y por eso el salmista dice en el Salmo 119, en el versículo 97 hasta el versículo 100, lo siguiente: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio, ahí está el término que estamos nosotros empleando. Me has hecho más sabio que todos mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Sin duda, la sabiduría es la palabra del Señor, que nos viene a través de los mandamientos que la palabra de Dios nos enseña. Así, Jesucristo viene a ser el centro de toda la Biblia, porque Él está corporizado, tanto en la ley como en todo el Evangelio y el testimonio de los profetas. De manera que entonces, podríamos decir claramente que Cristo es el centro mismo de toda la verdad. No hay verdad sin Jesucristo, no hay Jesucristo sin verdad. Estos dos están atados porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Así que entonces, Cristo es el centro de toda la verdad de la Biblia. Y nosotros hemos sido puestos como mayordomos de esta gracia, para poder presentar a Jesucristo como el centro de las Escrituras. Cristo a través de las figuras y los símbolos del Antiguo Testamento. Cristo a través de las profecías dadas por los profetas hasta el fin del mundo, y aún
después del milenio y la vida eterna. Cristo presentado en los milagros que él hacía. Cristo presentado en las historias de los patriarcas y de los profetas. Cristo presentado a través de las parábolas y de las enseñanzas de los apóstoles. Cristo prácticamente es el centro de todas las cosas. Cristo vendría a ser el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las escrituras, el Génesis y el Apocalipsis. Todo eso viene a ser Jesucristo. Cristo entonces es el centro de la Biblia. Y esto nos lleva al día lunes 5 de marzo. La doctrina del santuario. El centro del mensaje de los tres ángeles nos señala la hora del juicio, que empezó en 1844. Nos dice el Evangelio Eterno las siguientes palabras. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjese que ahí dice el Evangelio Eterno. Se le llama el Evangelio Eterno porque es el Evangelio que siempre ha sido proclamado. Jamás ha variado. Este Evangelio es el mismo de siempre. Dicho Evangelio dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que entonces este mensaje nos señala hacia la hora del juicio. En la hora del juicio se presenta la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Desde el año 1844, Cristo ha entrado allí para poder hacer expiación en el lugar santísimo. Y en el año 31, después de que ascendió al cielo, Jesucristo se fue hasta el lugar santo, para tener que empezar su obra de redención. Durante 1800 años, Jesucristo trabajó en el lugar santo, intercediendo por los pecados de todos los creyentes. Y ahora, después de esos 1800 años, ha pasado del lugar santo al lugar santísimo para poder realizar la última obra de salvación. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos acerca de esta obra redentora de Jesucristo. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario mundano, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. La Biblia nos presenta dos velos. El primer velo, que era la entrada al lugar santo, y el segundo velo, que era la entrada al lugar santísimo. Y que Jesucristo, ya desde el tiempo que se fue, traspasó el primer velo. Vale decir, entró en el lugar santo. Hebreos capítulo 6, versículo 19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, primero entró tras el velo, es decir, tras el primer velo, hacia el lugar santo, para poder hacer la expiación por los pecados del pueblo. Durante todo ese tiempo, desde que se fue, ha sido el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tras el primer velo. Por eso es que el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ve a Jesucristo paseando entre los candeleros, después de que ya se fue. Estamos hablando de casi 70 años después de que Cristo se fue. El apóstol Juan lo vio a Jesús en el lugar santo, no todavía en el lugar santísimo, entiéndase bien. Hay que seguir por eso al pie de la letra lo que dice la Escritura. No podemos darle una interpretación antojadiza jamás a las Escrituras. Hay algunos que piensan que Jesucristo fue directo al lugar santísimo. Ese es un error teológico. No debe de creerse así. Hay que ceñirse a lo que dice la Escritura. Nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 12: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De este, a quien Juan dice que era semejante al Hijo del Hombre, aquí podría parecer que no se está refiriendo a Jesús. Sin embargo, en el versículo 17 dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas,
yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y del Hades. Así que entonces aquí es Jesús el que está hablando con Juan, y Juan lo está viendo en el lugar santo donde están los 7 candeleros, lo que significa que cuando Jesús ascendió al cielo, Él se fue directo al lugar santo, y en 1844 pasó al lugar santísimo, y esto es precisamente lo que nos anuncia el mensaje del primer ángel. De ahí que la doctrina principal de nosotros como Iglesia Adventista está basada en esta hora del juicio, en la fecha de 1844, donde se proclamó que Jesucristo vendría, pero que en realidad no vendría hacia la tierra, sino hacia el lugar santísimo. En aquella ocasión el pueblo de Dios pensó que venía por segunda vez a la tierra, y por eso se proclamó como que fuese el fin del mundo. Pero pronto el pueblo del Señor descubrió que esta fecha anunciaba el inicio del juicio y no el final de este. A su vez, dentro de estos mensajes de los 3 ángeles se nos presenta el hecho de cómo escapar a la influencia de la bestia y de su imagen y del vino de la fornicación de Babilonia. Contrario a los falsos sistemas del papado y el protestantismo que enseñan la esclavitud en el pecado, al negar la vigencia de la ley y hacer vivir bajo la salvación por obras. Roma, enseñando la salvación por las obras, que manda la llamada Santa Iglesia, y el protestantismo enseñando que el hombre debe portarse bien sin una guía como lo es la de la ley de Dios. Estos engaños, perpetrados tanto por la bestia como por su imagen, tanto por el catolicismo como por el protestantismo, son aclarados en el mensaje de los 3 ángeles. Así, este mensaje de los 3 ángeles señala a Jesucristo como el único Salvador, como el único expiador del pecado, alejándonos por completo de estos sistemas falsos del romanismo y el protestantismo que han quitado a Cristo como abogado e intercesor del hombre y han declarado que Jesucristo ahora ha anulado la ley de Dios. Si Cristo anuló su ley, entonces ¿para qué va a ser abogado? ¿De qué va a tratar de defendernos? Es de la condena de la ley de lo que Cristo nos defiende y aboga por nosotros. Pero si la ley ya no existe, entonces la intercesión de Cristo sería en vano. Entonces su papel de abogado, su papel de sacrificio sería en vano. Toda la cruz se vendría abajo. La forma en que Cristo intercede en nuestro favor es motivándonos con su ley a buscar la paz y la felicidad, no solo la paz y la reconciliación de nuestra enemistad con el cielo, sino también la paz y la felicidad temporal, aquí en la tierra, en medio de la sociedad, para que podamos ser luces y ejemplos de que Dios ha hecho de nosotros un real sacerdocio, un tesoro especial, un pueblo adquirido por Él para anunciar las verdades que Él tiene. Para eso, nos ofrece su ayuda como libertador de nuestros pecados, ofertándonos el perdón gratuito para obtener la esperanza de empezar una vida de tal forma que sea correcta, corrigiendo nuestros errores pasados, dándonos la oportunidad del cambio y enseñándonos cómo vivir cada día de nuestra existencia, de tal manera que seamos exitosos guardando su ley para al fin ser salvados. El comprender esto y vivirlo y predicarlo hará que miles encuentren la alegría de vivir y la armonía y la paz que tanto anhelaban, ya que al practicar a cualquier costo lo que pide la ley de Dios, con la ayuda del perdón que Cristo nos ofrece, se verá el resultado de cumplir los mandamientos de Dios que trae alegría y felicidad. Verán el esfuerzo recompensado y gozarán del bien. Por todo esto, somos mayordomos de esta gracia que debe llegarle al mundo para que todos sepan cómo alcanzar la gran felicidad que Dios les ofrece y entiendan que Dios es amor. El fallar en esto es hacer vituperar el nombre de Dios y hacerlo ver como un tirano y justiciero. Somos mayordomos y debemos cumplir como buenos administradores, presentar a Dios en su máximo poder. El mensaje de los 3 ángeles es la clave para poder formar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esto nos lleva al día martes 6 de marzo. Creencias doctrinales cristocéntricas. Nos menciona la lección la cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1111. Del espíritu de profecía. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Los que estudian el admirable sacrificio del Redentor
crecen en gracia y conocimiento. En el mensaje de los tres ángeles, el centro de todo es Jesús y la expiación del pecado. El mensaje del juicio nos presenta a Cristo como el abogado que intercede con su sangre en nuestro favor y nos induce con esto a temerle, obedeciendo sus mandamientos y dándole gloria al reflejar su carácter dulce y adorarle como nuestro Creador y Redentor al guardar el día sábado. Estas verdades anuncian a Cristo como el centro mismo de todo el mensaje. En el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 se nos habla acerca de Babilonia con su falso sistema de salvación por obras, que se pedían a través del paganismo desde la antigüedad y que luego la Iglesia Católica la estableció como parte de la Santa Madre Iglesia que llama ella, a través de la salvación por medio de los flagelos, las penitencias y las obras de sacrificios por pagos que se hacen en dicha iglesia con las indulgencias. Por otro lado, se nos pide que no tengamos que participar de ninguna de las prácticas paganas, porque Jesucristo es nuestro Salvador y a Él le debemos nuestra vida. De tal manera que al hacer esto, al apartarnos de la Gran Babilonia, participamos de los beneficios de la libertad que Cristo nos ofrece para nuestra expiación. Mientras que Babilonia expía sus pecados por sí misma con sus propias obras, en el pueblo del Señor, Cristo expía nuestros pecados. De esa manera, Cristo es el centro del mensaje del segundo ángel también, al denunciar las falsedades de los dioses antiguos y las prácticas de la Babilonia. Todo aquello que nos aleja de la ley de Dios y perjudica nuestra obediencia, siempre nos llevará a buscar nuestra salvación dentro de nosotros mismos. Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14, el profeta advirtió al pueblo de Israel de lo peligroso que era adorar a los Baales, seguir a Babilonia. Dice así la Escritura: dijo Jehová, porque dejaron mi ley la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Irse tras la imaginación del corazón es irse tras Babilonia. Nuestra expiación, nuestra intercesión depende de Jesús, no de Babilonia ni de nuestra imaginación. En muchas iglesias se enseña que hay que seguir a Cristo por la imaginación y el sentimiento. Debiéramos de tener cuidado con ese tipo de idolatría mental. Lo que necesitamos es la conducción del Evangelio, no la conducción de nuestros sentimientos y emociones. Y en el mensaje del tercer ángel se nos advierte contra la bestia y su imagen, que buscan el dominio de la humanidad para esclavizarla, a fin de que no obedezcan a los mandamientos de Dios para gozar de la libertad y la felicidad en Cristo. Este sistema de la bestia nos lleva a obedecer más bien sus leyes inventadas por ellos, por este poder, a través del Papa y el clero católico y a través de los pastores protestantes. Todos estos enseñan la salvación por obras de la autoflagelación, las penitencias y la idolatría mental de pensar que el Espíritu Santo los está conduciendo, pensando que ellos ya tienen una santificación inherente y creyendo que solo tienen que portarse bien para ser buenos cristianos. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que tenemos que obedecer los mandamientos de su ley, los 10 preceptos, para lo cual se nos ha dado el Evangelio, para que a través de este podamos cumplir esta ley. Solamente a través del Evangelio podemos cumplir y satisfacer las demandas de la ley, pues el Evangelio nos oferta el perdón hecho en Cristo Jesús y la santificación por la obediencia a todos sus preceptos dados en la Biblia. Cuando alcanzamos este nivel, entonces recién se puede decir que hemos sido salvados por Cristo. Solo a través de Cristo está la salvación. Ningún medio humano nos puede salvar. Ningún mérito humano sirve para poder llegar al cielo. Dios nos ha dejado la forma de salvación descrita en su palabra. El Evangelio no necesita volverlo a reescribir, ni tampoco necesita ayuda para completarlo. El Evangelio ya es completo en sí mismo. Es eterno porque no puede ser variado, Apocalipsis 14:6, y por lo tanto, todo lo que hay que hacer es darlo a conocer, practicarlo, creerlo, obedecerlo, estudiarlo, vivirlo. Todas las verdades que necesitamos comprender se agrupan alrededor de este gran evangelio de los tres ángeles: la segunda venida de Cristo, la resurrección, la inmortalidad por el evangelio, el milenio, la vida en el cielo, el sábado, la mayordomía misma, la familia, la deidad, etc. Todas estas doctrinas
giran en torno al mensaje de los tres ángeles porque de estos mensajes salen. Cuando nosotros, como adventistas, empezamos la proclamación del primer ángel en el año 1843, de allí en adelante todas nuestras doctrinas han sido basadas en estos tres mensajes. Desde el momento en que aprendimos la hora del juicio con el santuario y los 2300 años, que es una doctrina cardinal, hemos seguido con todas las demás doctrinas de la segunda venida de Cristo, de la intercesión de Cristo, de la deidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu, la Palabra, etc. Todas estas doctrinas han venido gracias a los tres ángeles. De ahí que todo individuo que viene a nuestra iglesia debe conocer primero el mensaje de los tres ángeles para poder mantenerse firme en la verdad, de tal manera que puedan participar de la bendición que hay en salir de Babilonia y no sujetarse a sus órdenes y alejarse de la bestia y de su imagen para poder ser salvados, libertados por Cristo Jesús. De ahí que en torno a este mensaje de los tres ángeles giran todas nuestras doctrinas. No debemos olvidar que estas falsas doctrinas inventadas por la bestia, por su imagen y Babilonia, nos enseñan que ya estamos salvados, que todo es simplemente por nuestra propia obra, que ya no necesitamos para nada de tener que obedecer los mandamientos y que ya nosotros somos santos. Todas estas doctrinas son heréticas. Nadie es santo todavía, nadie está salvado todavía. Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El espíritu de profecía nos advierte de los engaños finales, de cómo se formará una imagen de la bestia, para cuando todas las religiones lleguen a pensar que ya son santos y que están salvados. Mensajes Selectos, tomo 3, página 403 a la 406 dice Juan hablando del engañador que hace grandes milagros: él hará una imagen de la bestia y hará que todos reciban su marca. ¿Queréis considerar este asunto? Escudriñad las escrituras y ved. Aparecerá un poder engañador, y será cuando los hombres pretendan que poseen la santificación y la santidad, elevándose más y más alto y jactándose de sí mismos. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro decir que somos salvos y sin pecado. Así que el espíritu de profecía nos dice claramente que la imagen de la bestia se va a formar cuando todas las religiones enseñen que ya somos santos, cuando todas las religiones declaren que ya estamos salvados tan solo, entre comillas, por creer. Lucas 4:22 dice que la gracia es la palabra que se derramó en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, salvado por gracia significaría salvado por las palabras de Jesucristo. Esto está totalmente en armonía con lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, que la palabra injertada puede salvar nuestras almas. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que entonces, la salvación por la gracia es por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Quítese la mala idea de la imagen de la bestia que llevará al mundo entero a una alianza y unificación. Aún dentro de nuestra iglesia, hay individuos que creen que ya estamos salvados, que ya no necesitamos tener que obedecer la ley, que la obediencia a la ley es cosa secundaria, que lo que interesa aquí es que estamos salvados, y que obedecemos la ley no para salvarnos, sino porque ya estamos salvados. Tenga cuidado con esta doctrina herética, que el catolicismo y el protestantismo unidos apostatando de la fe han llegado a enseñar. La doctrina del santuario nos muestra entonces que tenemos que pasar todavía por el juicio, y que no podemos decir ya estoy salvado o soy santo. Para eso es precisamente el juicio. Si ya estuviéramos salvados y santos, sería absurdo que exista el juicio. No tendría ningún sentido. El juicio existe para poder determinar a cada quien según sea su obra, ya sea para salvación o perdición. Apocalipsis 22, 11 y 12. Y Jesús dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. San Juan 14, 6, San Juan 17, 17. La palabra o Biblia da testimonio de él. San Juan 5, 39. Por tanto, toda la verdad de la Biblia habla de Jesús, lo que significa que toda la Biblia es cristocéntrica y que ese mensaje de Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que todo cuanto se ve en la Biblia, desde símbolos, figuras, profecías, parábolas, milagros, testimonio de apóstoles, todo señala a Jesús, y por eso
La verdad de los tres ángeles de toda la Biblia es cristocéntrica. Y esto nos lleva al día miércoles 7 de marzo, el mensaje de los tres ángeles. Nos dice el espíritu de profecía en relación a este mensaje y a cómo tenemos que aprenderlo ahora para poder enfrentar los peligros de los últimos días. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Nótese lo que dice aquí la mensajera del Señor. Tendremos que dar razón de nuestra lealtad a la ley y los motivos de nuestra fe. Y eso solo está en el mensaje de los tres ángeles, porque Apocalipsis 14:12, al terminar la proclamación de los tres ángeles, dice que habrá un pueblo que guarda la ley de Dios y la fe de Jesús. Y ella dice, tendremos que mostrar nuestra lealtad a la ley de Dios para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes, continúa diciendo ella, debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 411. Continúa diciendo la mensajera de Dios, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Sin duda, nosotros deberíamos de estar estudiando constantemente estos grandes hitos que señalan los tiempos. Debemos de tener cuadros cronológicos. Deberíamos pasar, si es posible, el día entero estudiando esos cuadros cronológicos para ver en qué tiempo se han cumplido las profecías y qué cosas faltan cumplir. Los cristianos adventistas que no se dediquen a esto y que digan Jesús, Jesús, pero no se dedican a estudiar la cronología profética, no resistirán en la hora de la prueba. Se avergonzarán de su fe y maldecirán a sus propios dirigentes que les hayan llevado por un camino de no estudio a la palabra de Dios. Pastores, hermanos, misioneros, predicadores, para todos nosotros es este mensaje. Enseñemos a la gente la cronología profética, enseñémosles Daniel y el Apocalipsis para que puedan tener una esperanza de defensa en el tiempo de persecución que se aproxima para el pueblo de Dios. Aquellos que se coloquen, dice el espíritu de profecía, bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 14. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, dice el espíritu de profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Estúdiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Testimonios para Ministros, página 112, 113. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 279. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Evangelismo, página 146. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 323. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 729. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Primeros Escritos, página 256.
De esta manera es como el mensaje de los tres ángeles se convierte en nuestra proclamación final del Evangelio. ¡Qué maravilloso mensaje para poderlo proclamar ante el mundo! No podemos detenernos en pocas cosas. Todo este mensaje de los tres ángeles es la justificación por fe, así le llamó Elena de White. El hablar sobre la bestia, su imagen, denunciando a Babilonia y anunciando la hora del juicio, todo eso, dijo ella, es justificación por la fe en verdad. Y esto nos lleva al día jueves 8 de marzo. La mayordomía. La mayordomía está atada a la santidad. No hay mayordomía sin santidad. Los que están buscando la santidad cada día serán fieles mayordomos. Pero la santidad no es alcanzable. Por más que la busquemos y deseemos, será imposible de alcanzarla para nosotros. Pero cuando seguimos las instrucciones de la palabra del Evangelio de la Biblia, entonces la santidad aparece, porque Dios es el que forma en nosotros por medio de su palabra esa santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesucristo, San Juan 17:17. El solo hecho de que estudiemos el mensaje del Evangelio de los tres ángeles ya dará como resultado un grupo, que sean los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, a quienes se les dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 nos dice la lección sobre esto. Las acciones son poderosas y tenemos que controlarlas mediante nuestro compromiso con Cristo. Deberíamos vivir con esta seguridad y promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Como bien sabemos, Cristo nos fortalece con su palabra. Nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: la santificación del alma mediante la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y forjada en buenas obras. Los principios del Evangelio no pueden desconectarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristianas deben ser una representación de la vida de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 316. Y esto nos lleva al día viernes para estudiar y meditar. La lección nos dice: a veces había que reajustar las bandas de hierro de las ruedas del carro debido al estiramiento causado por el metal que golpeaba contra el camino. Este reajuste requería muchos golpes y martillazos duros sobre la banda de hierro. Esta reparación de la banda de hierro representa la mayordomía como santificación práctica. Es tener la mente de Cristo al responder a cada aspecto grande o pequeño de la vida, incluso cuando el proceso pueda ser duro y doloroso. Sin duda, la mayordomía enseña que tenemos que proclamar el Evangelio de los tres ángeles, no importa que a algunos les parezca duro, no importa que a algunos les parezca condenatorio, no importa que a algunos les parezca que es demasiada exigencia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo Cristo, San Lucas 9:23, para poder llegar a quedar crucificado el yo y poder alcanzar la santificación. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios nos bendiga y ayude para poder ser mayordomos al proclamar el mensaje de los tres ángeles y no acobardarnos y callarnos y traicionar como Judas con un beso al Maestro por tan solo buscar el progreso terrenal, el dinero y la abundancia de las riquezas de este mundo. Que Dios nos bendiga, querido hermano.